Buenas tardes, querido amigo. Vengo esta tarde a contarte que a veces uno piensa en que los padres de uno van a ser eternos. Uno le tiene miedo a la muerte. Sabemos que algún día vamos a morir y sabemos de antemano también que algún día sepultaremos a alguien querido. A veces me pregunto por qué dolerá tanto la muerte si es parte de nuestra naturaleza. En mi caso personal, yo temía que llegara un momento en despedir a un ser querido, en este caso mi papá. Y siempre pensaba el momento en que llegara ese momento de despedir a alguien que uno quiere, porque el único sentimiento paternal, hablando por mí, era mi papá. Y llegó aquel momento que no quería que llegara nunca. Este es algo duro porque uno queda bastante mal. Es decir, yo me imaginaba cuando mi padre se fuera. Muchas veces cuando imaginaba eso en aquellos tiempos, mi papá estaba normal, es decir, vivía su rutina normal, su vida normal. Y yo me imaginaba muchas veces ahí en ese cuarto durmiendo, el día que él partiera de esta tierra. Y yo me afligía, hacía una imaginación, proyectándome al futuro. Bueno, y con el tiempo fue pasando y mi papá desarrolló una enfermedad llamada EPOC, que es bronquitis crónica, efisema pulmonar y fibrosis pulmonar. Y él estuvo tuberculosis en el año 1990, estuvo en un tratamiento por 4 meses que nunca lo cumplió, nada más cumplió un mes. Y a raíz de eso le quedó una secuela de la tuberculosis. Y eso le fue cicatrizando poco a poco los pulmones, sin que él se diera de cuenta de eso, porque mi papá era una persona que se iba para el mercado a vender, era un vendedor ambulante, que yo toda la vida lo acompañé vendiendo allá, en todo ese recorrido, porque yo era muy apegado a él, bastante. Era el único sentimiento paternal que yo tenía. Querido amigo, yo hago este video es porque a veces uno piensa que los padres de uno van a ser eternos, o una persona que uno ama va a ser eterno, porque es que en esta mente que ya fue creada por Dios, quedó un archivo de que en este cuerpo uno tiene que ser eterno. Y no es así, pero uno tiene eso en la mente, porque ese es un archivo que llevan todos los seres humanos, nunca morir, a pesar de que estemos viejos, tengamos 80, 90, 100 años, nadie quiere morir y nadie quiere ver partir a un ser querido en la tierra, sea la mamá, sea el papá, sea un hijo, sea un primo, un amigo, una amiga, un compañero o una compañera. Nadie, porque este archivo que está aquí fue creado para ser eterno y eso no se puede borrar. En mi caso personal, yo le tenía mucho miedo a cuando llegara el momento ese. Y yo me imaginaba tantas cosas, cómo iba yo a reaccionar en el momento en que mi papá partiera de esta tierra. Porque el tiempo seguía avanzando y él seguía envejeciendo, uno seguía creciendo. Y a medida que fue pasando el tiempo, mi papá fue envejeciendo como algo lógico, pero su enfermedad fue desarrollándose lentamente. Y ahí cabe decir que mi papá era una persona, bueno, bastante terca, bastante. Y nunca se cuidaba, se mojaba mucho. eh, Mejor dicho, era una persona dinámica, pero que no le prestaba atención a su salud. El tiempo fue pasando, en el año 90 tuvo la tuberculosis, le quedaron secuelas de eso. Pasaron casi 21 años y él le dio por primera vez neumonía. Lo llevó a un hospital por allá, por Santa María, que queda por el sur. Y, recuerdo yo que me dijeron que él tenía fibrosis, ya tenía un pulmón comprometido y el otro apenas le comenzaba.
tenía efisema y ya la bronquitis crónica. La bronquitis crónica te daña la tráquea. Esto aquí te la daña con el tiempo. Los tubos bronquiales y los pequeños bronquiolos que van hacia los alveolos. Recuerdo yo que me dijeron así y le preguntaron, ¿usted qué hace? Y digo, no, yo trabajo en el centro. Y dije, deje eso, porque eso lo va a terminar dañando. Pero mi papá nunca hizo caso, siguió en el mismo cuento, yendo al centro, no cuidándose, inhalando mucho tóxico, muchas cosas. Y bueno, él volvió a recaer en el año 2016, para diciembre. Pensé que iba a morir y yo estaba muy mal, yo estaba muy triste. Le pedí al Señor que por favor le regalara un poquito más de vida. Lo llevé a una clínica ya de emergencia, en la clínica El Prado, y ya él prácticamente se estaba muriendo y yo pensé que ya aquel episodio iba a suceder, pero Dios tuvo misericordia y no sucedió. Dios le extendió un poquito más la vida por misericordia, y yo le di gracias a Dios en ese momento, porque yo pensé que él ya iba a partir de esta tierra, pero que una enfermera me dijo, si demoras un poquito más, él muere por una insuficiencia respiratoria severa que él vino, porque los pulmones se le habían tapado. Mi papá tenía el mismo problema de bronquitis, de efisema y de fibrosis, y le dijeron lo mismo, que qué hacía, y él llamó en el centro y le dijeron, deje eso. Nunca lo dejó, le decía, papi, por favor, sigo adelante. Se repitió la misma historia 2 años después, en el 2019, ya con poco aire. Yo pensé que ya era la última. Yo dije, bueno, Señor, yo creo que ya se está llegando ese momento que yo no quiero que llegue. Yo le pedía mucho a Dios y le decía, bueno, Padre, que se haga tu voluntad. Y me imaginaba enfrentarme a aquello. Y decía yo, ¿y ahora qué te vas? Imagínate, decía yo en mi mente. Estuve en la clínica que queda por allá por la 64, la clínica metropolitana. Estuve internado en enero del año 2019, un 6 de enero creo que fue. Duró unos 10 días mi papá internado y pensé que ya esa era la última, pero gracias al Señor se extendió un poquito más la vida. Pero ya mi papá salió lesionado de su enfermedad de base, que era la fibrosis, el efisema y la bronquitis crónica. Pasó un poquito de tiempo, siguió viendo al centro, no dejó eso, no hizo caso. Y yo en mi mente decía, se está acercando el tiempo en que yo voy a despedir a mi padre, en cualquier momento, porque no hay poder humano que lo detenga. Pero ya Dios le había extendido prácticamente la vida en 8 años. A medida que pasó el tiempo, él se fue desmejorando de nuevo, desmejorando otra vez. Las personas que tienen esos 3 problemas de EPOC, efisema, bronquitis crónica y fibrosis, ellos tienen que cuidarse mucho debido a que le da mucha neumonía, y eso le va dañando el tejido pulmonar y le va dañando los alveolos, que es por donde uno respira, que es en el intercambio gaseoso. Ya mi papá tenía ese problema respiratorio muy severo, muy fuerte. Ya comenzó a ahogarse fuertemente. Y poco a poco, cuando se metió la pandemia, él siguió yendo al centro con él. Yo fui a acompañarlo siempre, porque él no dejaba aquello. Y aquello lo fue doblegando poco a poco, hasta que él dijo, ya no voy más, porque ya el aire que él tenía ya estaba más del límite, ya había pasado más del límite. Y mi papá se ahogaba mucho, y en junio del año pasado dijo, ya no voy, me quedo acá, porque no me siento muy bien, ya no me da el aire. Ok, se quedó en la casa desde junio del año pasado, así, en esta casa donde ustedes ven aquí. Y ahí en ese lugar, aquí donde estoy señalando, ahí se sentó por 12 meses, ahí, que yo lo lidié. Aquí en la mañana y por acá en la tarde, como a las 2, él se ponía acá en el resto de horas, aquí, en esta partecita aquí, donde estoy señalando aquí con el dedo, lo encontraba aquí de 2 hasta las 4. Y en la mañana, por acá, en la mañana tempranito, aquí,
siempre. Y así fueron esos 12 meses. Mi papá ya se quedaba aquí, pero ya el daño estaba hecho. Ya tenía poco aire, ya no respiraba bien, se fue complicando poco a poco, le fueron saliendo otras cosas. Y ya yo temía ya el momento ese que estaba llegando, el que yo no quería, de despedir a un ser querido. Pero yo le pedí al Señor, Señor, dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto, le decía. Ayúdame cuando ya llegue ese momento, porque es que ese momento ya estaba llegando, ya no había vuelta atrás. Yo sabía que si mi papá lo llevábamos a un hospital, sabía que no iba a regresar, y así fue. Este año la enfermedad de base se complicó aún más debido a que uno no lo podía llevar porque uno tenía miedo que la cuestión del COVID, como eso era un miedo por dos lados, el COVID. Bueno, resulta y pasa que llegó el día 28 de junio de este año y lo llevamos a una clínica privada, mi papá, pero ya bastante grave. Ya le estaba bastante grave porque había acumulado mucho dióxido de carbono en sus funciones. Tenía una sepsis pulmonar, una infección que desencadenó otra infección, eran 3 infecciones a la vez. Es decir, tenía una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía severa, que ya por su problema de base era muy difícil que sobreviviera. Lo llevé a esa clínica, dijeron esto, le hicieron la prueba COVID, gracias a Dios salió negativo. Lo que me dijeron los médicos, bueno, es que él tiene una enfermedad de base ya irreversible, cosa que ya yo sabía. Cuando lo llevamos esa vez, al día siguiente, me llaman temprano y me dicen, familiar del Manuel Solís, denos la orden para entubarlo porque si no su papá fallece. Lo entubaron esa mañana del 29, duró 7 días entubado y me dijo el médico, bueno, al día 7 hay que quitarle eso para ver cómo reacciona, si es que ya puede respirar por sí solo. Resulta y pasa que no pasó así. Él se adelantó y dijo, bueno, si él no respira por sí solo, habrá que hacerle traqueotomía. Y evidentemente tuvieron que hacerle traqueotomía porque ya el diafragma de mi papá ya no le servía, que era el músculo respiratorio que hace que el tórax se expanda. Ya su tórax ya no, era muy difícil. Querido amigo, ¿qué te quiero comentar con esto? Hombre, mire, uno nunca se prepara para la muerte. Me decían, prepárate porque tu papá en cualquier momento fallece, pero para eso no hay preparación. Para eso. Ni resignación material. La única resignación material que la da es Cristo y la da es Dios nada más. Porque cuando te hacen así, sentido pésame cuando alguien muere, eso no sirve de nada. Puedes estar rodeado por mucha gente, pero tu vacío es inmenso. Nada más lo conoce Dios, no lo conoce más nadie. Llegó el fatídico día que nunca quería que llegara. El día 16 de agosto me llaman a las 6 y cuarto de la mañana, yo me iba para el trabajo y me dicen, tu papá falleció. Se nubló todo de mi mente, mi corazón se afligió, comencé a llorar y a pedir al Señor, dame fuerza, dame aliento, Señor, para pasar este momento difícil. Dios me escuchó, Dios me ayudó en ese momento. Me dijeron acérquese a reconocer el cadáver, me acerqué a reconocer el cadáver allá en el instituto. Bueno, vi a mi papá ahí, ya sin vida. Le dije, papá, yo sé que tú no estás ahí, estás en la presencia del Señor, porque Dios tuvo misericordia de ti y te hizo un proceso para salvar tu alma. Y yo le di gracias a Dios que yo pude tener tranquilidad en todo el proceso, en el antes y el después. Solamente Dios, solamente Jesucristo es el uno que nos puede dar resignación y paz y tranquilidad en esos momentos delicados, porque la resignación material no sirve de nada, porque mucha gente te hace así, o te abraza, o te da un beso, pero eso no. La gente no sabe lo que uno está sintiendo por dentro, porque en el momento del sepelio todos están reunidos, pero después se van y te dejan solo, siguen con su rutina y uno queda con el dolor. El dolor lo siente uno y lo lleva uno, solamente Jesucristo es el que sabe cómo está tu mente y tu corazón.
Simplemente te digo que si de pronto tú llegas a ver este video y estás pasando por esto, encomiéndate a Cristo, encomiéndate a Él, el antes y el después. Es el único que Él te puede dar la resignación y la paz y la tranquilidad en momentos difíciles. Acuérdate, es el antes y el después. Solamente Dios es el único, solamente Jesucristo es el único que te puede ayudar. Un abrazo muy poco sirve, un beso tampoco. Como te dije, si tú le comentas a alguien, mira, estoy así porque me partió mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi compañera, mi compañero, ellos no te van a comprender, porque ellos no están pasando por eso. Ellos te pueden escuchar y ya, pero no les importa. El dolor lo llevas tú, el sentimiento lo llevas tú. Y Jesucristo sí sabe, porque Él te hizo, me hizo a mí, te hizo a ti y a toda la humanidad. Te dejo esta reflexión, amigo, por si hay una persona que tú quieres que está a punto de partir hacia la eternidad. Aférrate a Él. El antes y el después es Jesucristo. Eso es todo, amigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que este video alguna vez, si lo llegas a ver, te sirva por si llegas a estar en esa situación. ¿Oíste? Eso es todo.